una producción de Discovery Channel. A veces, las cosas no son lo que parecen. Claudia Mijangos era una persona muy católica, muy creyente. A veces, la mente nos juega malas pasadas. Sus víctimas son numerosas. Tomar el camino de su casa es tomar el camino de la muerte. A veces, de la cordura a la locura, solo hay un paso. Fue sangre, sangre y más sangre. Querétaro está situado a 221 kilómetros del Distrito Federal de México. Querétaro es una ciudad muy tranquila, una ciudad muy pequeña, una ciudad en la que la mayoría de la gente se conocía y sabías exactamente a qué se dedicaba o de dónde era. La sociedad está muy arraigada en la cuestión religiosa. Es una sociedad en la que ellos viven mucho el catolicismo. Por la cercanía de Querétaro al DF y buscando una mejor calidad de vida, muchas familias jóvenes deciden radicarse en esta ciudad en los 80. Claudia Mijangos nació en Mazatlán, era hija de una familia muy acomodada. Sus padres fallecen y le dejan una herencia a Claudia, una herencia muy onerosa. Ella en ese momento ya estaba casada con Alfredo Castaño. Ya llegan con 3 hijos, que es Claudia, Ana Belén y Alfredo, de 11, 9 y 6 años. Soy el padre Rigoberto Castellanos Franco. Estaba en ese momento en el Colegio Fray Luis de León como director general del colegio. Ella tenía 3 hijos en el colegio, en la primaria, y también estaba en un grupo de madres catequistas que enseñaban la religión. Hola. Oye, ¿quieres venir a dormir a mi casa el domingo? Pues le tengo que preguntar a mi mamá. Bueno. Se comportaba como una madre cariñosa con sus hijos, tranquila y normal. O sea, no se notaba ninguna cosa anormal en ella a simple vista. Físicamente era una mujer muy guapa, joven. Tendría unos 30, 35 años. Antes de casarse y de formar su familia, Claudia Mijangos es elegida reina de la belleza en su natal Mazatlán. Una vez que se establece en Querétaro, abre una tienda de ropa exclusiva para mujeres. Claudia Mijangos era una persona muy católica, muy creyente, tanto que ella buscó pertenecer a esta escuela en la que iban sus hijos y dar clases de ética, de catecismo.
¡Pinche loca! ¡Ni se te ocurra tocar mis cosas, pendeja! Después de todo, la vida de Claudia Mijangos no es tan perfecta como parecía. A mí me tocó atender al señor Alfredo Castaño y a la señora Claudia Mijangos. Como terapeuta de pareja los atendí. Ellos tienen una lucha de poder, uno trata de imponerse al otro y ceder significa estar uno sometido al otro y por eso se niegan a ponerse en la posición de ceder. Se les sugirió que disolvieran su vínculo matrimonial y se separaran en un divorcio. Nadie puede reprocharme nada. Yo he cumplido con todas mis obligaciones y lo único que pido es que anulen este matrimonio. Usted no sabe lo que es vivir con ese hombre. Piensa en mis hijos y en si algo... Pues ella estaba buscando la anulación de su matrimonio por la iglesia y en esas pláticas me di yo cuenta que se convertía en otra persona, o sea, ya no era ella normalmente. Usted no entiende nada. También se especulaba que tuvo alguna relación ella con el padre Ramón. El padre Ramón era el encargado de la catequesis ahí en el colegio, en primaria. Me siento nerviosa. Intenté reconciliarme con mi marido, pero no puedo, no quiero estar con él. Él no me entiende. No me entiende como usted. Porque usted lo hace, ¿cierto? Yo sé que lo hace. El padre Ramón era un tipazo. Era un hombre de 1,90, ojos azules, un tipazo, ¿no? De verdad lo hago. ¿Ella estaba enamorada? Pues seguramente que sí. Ella lo seguía, ella lo buscaba. Él y yo hablamos mucho sobre todo. Le digo, yo te citaste con ella en la oficina. Y me dijo, no, yo no tengo miedo a la verdad. ¿No se da cuenta? Usted no se da cuenta. Reza, Claudia. Ojalá encuentres la paz que estás buscando. Yo le dije a su esposo, pues yo creo es que usted debe tener la custodia de los niños, no ella. Él estaba peleando la custodia, pero normalmente la custodia siempre se la dan a la mujer. Muchos les ha herido la muerte. Los niños. Sus víctimas. Miedo. Ella veía cosas, demonios, ángeles, decía cosas incoherentes y realmente se descomponía psicológicamente. En Querétaro, México, Claudia Mijangos y Alfredo Castaño, una joven pareja con 3 hijos pequeños, ¡Claudia! rompen su matrimonio. ¡Ábreme! Una y otra vez, Alfredo busca una reconciliación. Pero los ojos de Claudia parecieran estar puestos en otro hombre.
Claudia Mijangos tenía muchos problemas con su esposo. Ella era muy allegada a la iglesia, en la cual tenía una relación con un padre llamado Ramón, que se especulaba mucho que ese fue el problema que llevó a que ella se divorciara de su esposo. Conmigo, con mi vida, con mis hijos. Dígame, padre, si está mal estar enamorada de un hombre que no es mi esposo. Dígame si está mal. Mi nombre es Adriana Vilchis y yo fui la mejor amiga de Claudia María. Yo iba en el colegio Fray Luis de León y bueno, ella llegó de Mazatlán en tercero de primaria y ahí fue cuando la conocí. Siempre estábamos en actividades, en bailables, en clases de música, en clases de coro. La kermés se hace cada abril, los domingos. Es una fiesta muy grande. Al día siguiente no hay clase. Alfredo Castañón lleva a los niños a una kermés de la escuela. ¿Me estás diciendo loca? Cuando regresa, él trata de hablar con ella para volver a regresar. Vuelven a discutir. Claudia, hazlo por los niños. Ahora resulta que te importan mucho los niños. Pues no puedo. No puedo. Mi corazón le pertenece a alguien que está en un plano mucho más elevado que tú. Muchas parejas se separan en un divorcio y como siguen unidas emocionalmente, después siguen peleando por los hijos. Deberíamos ir todos juntos. Vamos a llevar a los niños con el doctor Flores. Vamos todos. ¿Me están haciendo loca? Yo los vi en el consultorio discutir violentamente, con gritos, iban alzando la voz ella, él, en forma simultánea se llegaban a ofender con palabras hirientes. Me voy a llevar a los niños ahorita. No, tú no te llevas a nadie de esta casa. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Usted se fijaría en mi padre? Si no fuera sacerdote, ¿se fijaría en mí? Claudia, tú entiendes que la iglesia jamás me permitiría eso. No lo entiendo. Si las circunstancias fueran otras, la historia sería diferente. Comenzaba a llamar y me decía, es que no puedo dormir. Ella veía cosas, demonios, ángeles, y me decía que el padre Ramón llega desnudo. ¡Protégenos! Préstame atención. Empezaron a derivarse más voces que ella hablaba, que le hablaba una voz maligna, una voz del demonio, que le decían que Mazatlán se había caído, se había derrumbado, que Querétaro era un espíritu. Entonces ella busca ayuda y le habla por teléfono a una amiga. Hola,
Mazatlán ha desaparecido. Claudia, ¿eres tú? No queda nada. ¿Qué dices? Todos están muertos. ¿Quiénes están muertos? Todos. Claudia, cálmate, no pasa nada. Mañana temprano voy a verte. Claudia. Claudia. Alrededor de las 8 de la mañana llega Verónica, la amiga a la que le había hablado Claudia, a las 4 de la mañana. ¿Claudia? 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 Ese lunes 24 nosotros escuchamos por la radio del vehículo que había un homicidio en la colonia Jardines de la Hacienda. Por tal situación nos dirigimos a dicho lugar para ver de qué se trataba. Llegamos a la casa, había la puerta abierta, no había violencia en las chapas ni nada de esto, porque tenemos que ver sus medios de acceso para ver si estaban preservados, si había algún tipo de maniobras de que haya sido violentado. Cuando se hace el llamado a la gente del Ministerio Público, pues decían que en el lugar del hecho se encontraba una persona o varias personas lesionadas o muertas, no sabía. Nos trasladamos con la gente del Ministerio Público para poder nosotros empezar a hacer nuestro trabajo criminalístico. Fuimos tomando fotografías, fuimos haciendo un croquis, que es otro medio de fijación, fuimos escribiendo o narrando lo que estábamos viendo. En la casa lo que me sorprendió, bueno, en primer lugar, ver una escena tan llena de sangre. Sí me impactó porque pues solo lo había visto en películas. Fue sangre, sangre y más sangre. Al momento que ingreso y ver sangre desde la parte baja de la casa y en la parte superior, en ese momento mi mente empieza a trabajar rápidamente para imaginar qué fue lo que pasó. Cuando nosotros llegamos a un lugar de hecho, tenemos que hacer ya una investigación en lo corto.
Que pudo haber intervenido un tercero, por supuesto que lo tenemos que pensar. En ese momento no pensamos el quién, sino el cómo sucedieron los hechos. Tratamos de ver todos los elementos para ver qué desarrollo se fue presentando, para después poder reunir todos los elementos, todos los indicios y todas las evidencias para poder tratar de identificar, en primer lugar, a las víctimas y segundo, al victimario o victimarios en el caso que lo hubiera. Preguntábamos, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque no sabíamos, por la gran cantidad de indicios, encontramos objetos volteados, que es lo que quiere decir que hubo algún tipo de intercambio defensivo en el lugar del hecho, entre varias personas o una sola persona. En un momento las autoridades piensan que alguien había ido a asesinar a Claudia. La habitual tranquilidad de Querétaro, México, es interrumpida violentamente a finales de abril de 1989. Pues si tuviera que utilizar una palabra para dar una descripción y que esta palabra fuera suficiente, yo diría que era una escena dantesca. Vieron que tenía pulso carotidio, estaba viva y la transportaron y se la llevaron al Seguro Social. Y tenía unas lesiones muy superficiales en la cara anterior de ambas muñecas, aproximadamente 2 o 3 en cada una, pero realmente fueron lesiones sin mayor complicación. Claudia Mijangos es trasladada al Hospital del Seguro Social en estado de shock. Su marido, en tanto, se presenta a declarar ante el Ministerio Público de la ciudad. No sé, eran las 10. Me fui porque me corrió. El señor Alfredo Castaño se presentó para el desahogo de una diligencia de declaración ofrecida por el Ministerio Público. Él se apreciaba serio, poco sociable, más bien como muy ensimismado y no hablando más de aquello que se le preguntara, ni socializando con más personas. Quiero ver a mis hijos. ¿Qué falta? Esto corrió como un reguero de pólvora y había señoras dando el apoyo a Claudia Mijangos porque decían que el papá era el homicida. En el hecho que nos ocupa realmente es impresionante y es triste que las víctimas hayan sido niños. Pero uno, en calidad de investigador, tiene que hacer a un lado la sensibilidad, no enfriarse, no ser indiferente, pero sí tratar de establecer todos los elementos que permitan identificar al agresor. Los cuerpos de Claudia María, Ana Belén y Alfredo, hijo, arriban al CEMEFO donde se determinará cómo murieron. La causa de la muerte de los 3 menores es lo que nosotros llamamos un choque hipovolémico por pérdida de sangre. Tenían un patrón muy semejante de lesiones.
2 heridas por instrumento punzocortante en la cara anterior de tórax a nivel esternal y 2 en la cara posterior de tórax en los espacios interescápulo-vertebrales. Lo que nos indica que el movimiento también que hace la gente vulnerante desde arriba hacia abajo lesiona y lesiona, vuelve a lesionar en ese mismo plano, estando tendido el cuerpo, hace ese movimiento, jala, posteriormente lo voltea, los da en la parte posterior. Cuerpo infantil aproximadamente de 5 años, de sexo masculino. Al niño fue el que tuvo lesiones en mayor cantidad. Ahí fue lesionado también en la región anterior de tórax, región posterior de tórax, y le fue amputada la mano izquierda. Lo mismo pasó con el cadáver de la menor, del medio, ya que le hicimos tanto parte anterior como posterior, empezamos a revisar los miembros superiores, vi que presentaba cortes a nivel de muñeca o a nivel de tercio anterior, cara anterior. Tenía una amputación no completa porque se veían los tendones, músculos, hueso, no alcanzó a amputar por completo esa mano. La menor de mayor edad también tenía las mismas lesiones. Las heridas con arma blanca que provocan la muerte de los 3 niños, según dictaminan los médicos legistas, son obra de una sola persona. Todo fue indicando y llevándonos hacia que Claudia Mijangos había sido la que había cometido ese hecho. Definitivamente no pudo haber existido una tercera persona, porque en los estudios criminalísticos encontraron manchas de sangre proveniente de sus menores hijos en su vestimenta y en el cuchillo que traía sobre la mano, sus huellas digitales y sangre que correspondía a los menores. El esposo tampoco lo creía, era increíble para él. Él reconocía que tenía conflictos con ella, pero no podía creerlo, que la gente se lo reprochara la culpa a él. Yo estaba tratando de convencerla de volver a terapia. Alguna vez estuvimos en terapia y las cosas empezaban a funcionar, pero de pronto se convirtió en la maestra de catecismo. Con cada hora que pasa, más periodistas llegan a la escena terrorífica de los hechos. A mí me llamó la atención que la residencia de esta mujer estaba tapizada de imágenes religiosas. Era inexplicable que una mujer profundamente religiosa y, en consecuencia, temerosa de Dios, hubiera sido capaz de quitar la vida a sus 3 hijos. En 1989, la ciudad mexicana de Querétaro atraviesa por uno de los capítulos más oscuros de su historia. En un aparente ataque de locura, Claudia Mijangos, de 33 años, asesina a sus 3 hijos a apuñaladas. La noticia del filicidio causa gran conmoción por todo el país. Al ser un caso que estremeció a Querétaro entero, esto traspasa a la entidad para irse a todos los estados y que los medios nacionales tomen también el caso, al ser algo que no podían creer, que una madre había asesinado a sus hijos, sí tomó un gran ruido en la sociedad. Y más que haya sido en Querétaro, que cuando Querétaro era conocido por ser un estado en la que la gente vivía en una armonía, en una paz, vivían en familia. Entonces eso estremece a Querétaro. Lo que pasó en la escuela cuando nos enteramos de este suceso fue una conmoción muy grande. Hubo muchísimo llanto, histeria, llantos muy muy fuertes, y como empezaron a circular los periódicos, las imágenes eran demasiado explícitas, no dejaban nada a la imaginación, no dejaban nada a la imaginación. Tuvimos que llevarle psicólogos para que hablaran con los niños, para pues que los tranquilizaran y les dijeran
que la vida sigue y todo, pero es un momento muy impactante. Yo fui a declarar ante el juez después del padre Ramón, fue el primero. Tras prestar declaraciones ante el Ministerio Público, la Arquidiócesis de Querétaro reubica al padre Ramón. En la escena del espeluznante suceso, los peritos continúan en la colección y clasificación de evidencias. Recorrimos el pasillo, encontramos muchas huellas de embarramiento, lagos hemáticos, goteos estáticos. En la escalera encontramos apoyos de manos. Subiendo encontramos en el pasillo manchas de sangre por arrastre que salen del cuarto de las niñas, del cuarto del niño, y se dirigen hacia la recámara principal. Lo primero que hicimos fue ir a la recámara de las niñas, localizando en ese lugar un instrumento punzocortante, un cuchillo de cocina. Y en el vestidor encontramos 2 cuchillos más, los cuales esos 2 cuchillos y el que se encontró en la recámara de la niña provenían de un cuchillero que estaba en la cocina. Pensamos que por lo menos habría de unos 6, 8, 9 litros de sangre esparcidos en todo lo que fueron habitaciones, en todo lo que fue la planta baja. Recibo yo la orden del procurador también para acudir al Seguro Social para entrevistar a Claudia Mijangos. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Ya los periodistas habían tomado fotografías de Claudia Mijangos. Estaba sedada y estaba amarrada a la cama. Una vez que Claudia Mijangos da señales de recuperar la conciencia, los agentes del Ministerio Público dan inicio a los interrogatorios. Ella estaba incoherente. Ella no daba todavía respuestas coherentes. Pasaron un momento cuando comenzaba a angustiarse precisamente para ir a recoger a sus hijos, que decía que estaban en la escuela y que lo estaban esperando. Le pregunté que si sabía por qué estaba en el seguro. Me dijo, pues quiero suponer que estoy enferma. ¿Dónde están sus hijos ahora? Están dormidos, están en sus camas. Yo los tengo que despertar. Yo les tengo que hacer su desayuno. No me hablen todos al mismo tiempo. No me hablen todos al mismo tiempo. ¿Cómo mató a sus hijos? ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? Calculamos que la muerte de los chicos comienza a las 3 de la mañana. Deben haber durado bastante tiempo. Ellos nos separan. In nomine del nostris menastros y fede excelsi. Son criaturas diabólicas. Ellos nos separan. Hazlo, Claudia. Yo estoy contigo. Dios está con los dos. Polvo eres y en polvo te convertirás. Criminalísticamente se estableció que primeramente a quien ataca y lesiona es al menor de 6 años de edad. Lo puse boca abajo. No quería que me viera. No, mamá. No quería. Mamá, ¿qué pasa? Una de las vecinas refiere haber escuchado unos gritos que decían: a mí no, mamá, a mí no. Ella escuchó, cuando se empezaron a suscitar los hechos, se levantó. ¡Mamá, qué estás haciendo! Y fue cuando le empezaron a causar las lesiones y ella ya con las lesiones en tórax, por eso el sangrado tan importante que había en la sala, comedor y escaleras. La detuve.
El instinto de conservación de vida pues le permite que trate de escapar de su madre, empieza a sangrar. Ella siempre ha sido tan bonita. ¡Hazlo, Claudia! ¿Qué está pasando? ¡Dios está con nosotros! El tercero y último en el orden de sucesión fue la niña intermedia de 9 años. Este no es un lugar para niñas como tú. ¿Pero qué pasó, mamá? Te voy a llevar con tus hermanos. ¿A dónde? Ven. Ven. Estaba sentada, inmóvil. La veía. Durante el periodo de crisis desarrolla mucha actividad, pero al momento en que tal crisis va pasando, también hay un debilitamiento, hay un cansancio y posiblemente ella, por todo el esfuerzo desplegado, ya no tuvo la fuerza suficiente para causarse lesiones que le hubiesen producido un mayor daño o la misma muerte. ¿Dónde están mis niños? Denme las llaves de mi carro, me quiero ir a mi casa. Denme las llaves de mi carro, me quiero ir a mi casa. En mi experiencia he tenido diferentes casos, homicidios con un grado de sadismo importante, pero este caso en particular me quedó grabado como una escena de terror porque solo lo había visto en películas. En la ciudad mexicana de Querétaro, una mujer asesina a sus 3 hijos a apuñaladas en una noche que marca para siempre la historia de esta tranquila ciudad. Después de hacer la reconstrucción del filicidio, el Ministerio Público se dispone a determinar si Claudia Mijangos estaba en su sano juicio cuando cometió los asesinatos. Ya, denme las llaves de mi carro, ya no... La sociedad en sí quería que Claudia Mijangos fuera sentenciada. La sociedad pedía a gritos de que esta mujer, por el hecho que había cometido, fuera sentenciada con todo el rigor de la ley. Nunca pensé que la violencia que se estaba dando en las interacciones entre ellos como pareja podían acabar en los sucesos como sucedieron, porque además hay un instinto maternal que protege a los hijos. Las madres dan la vida por proteger a sus hijos. Vamos todos juntos. Estos hechos se debieron a un fenómeno que nada tiene que ver con su conducta como madre. ¡Tan egoísta! Los niños, ahorita mismo. No. El concepto de imputabilidad e inimputabilidad en el derecho penal y propiamente para las consecuencias de este derecho es algo que es trascendental. Pues esas personas tendrán que ser sometidas a procedimientos especiales para inimputables, en donde además de verificarse las condiciones del hecho y de su participación, también se tiene que estudiar sus condiciones físicas y psíquicas, su salud física y mental. Mi intervención en el caso fue a instancias del gobierno del estado. Ellos fueron los que me llamaron como médico psiquiatra y la empezamos a observar a la persona. Los antecedentes principales fueron de que ella había agredido al marido en varias ocasiones. En algunas ocasiones lo sacaba en la mitad de la noche al patio sin calzones y ahí lo dejaba por horas. Entonces este caso, siendo contra natura, entonces llamaba mucho la atención y siendo súbito. Entonces ordenamos un electroencefalograma. Y en el electroencefalograma encontramos una epilepsia del lóbulo temporal. Que se mete dentro de mi cabeza. El lóbulo temporal es aquella estructura que tiene el lóbulo de la ínsula
Y ahí está el sistema límbico. El sistema límbico es el que controla todas las emociones. Si hay descargas anormales, puede haber cambios de humor. Hay un periodo en donde el individuo pierde la noción de la realidad, pero hace comportamientos complejos, como por ejemplo el perseguir a los hijos y matarlos. Ella se sentía que era perseguida, entonces vemos que tenía esquizofrenia y depresión, o sea, síndrome esquizoafectivo, pero residual a la lesión cerebral que tenía. Sí se pudo determinar que en ese momento no estaba en sus cabales. Entonces, sí se declaró como inimputable. A la señora le dictaron una sentencia ya dentro del procedimiento especial para inimputables de una medida de seguridad de 30 años de duración. Nunca se confirmó que ella tuvo una relación con el padre Ramón. Estas son las mañanitas. El perdón de Dios es infinito. Además, yo creo que ella lo que hizo lo hizo sin darse cuenta, o sea, en plena conciencia. Esa casa es parte ahora del folclore queretano. Mucha gente va a ver la casa de Claudia Mijangos. Conozcan la casa de la Corregidora, los Arcos de Querétaro y la casa de Claudia Mijangos. Mira que ya amaneció. Leyendas urbanas que aún todavía corren de boca en boca, de que estas inocentes criaturas regresaron a su casa y dicen algunos haber visto sombras, y ahí está la casa como un testigo mudo, llorando la muerte tan dolorosa de aquellas criaturas. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Que sueñen con los angelitos, mis niños.